Ok, vamos a iniciar esta pequeña actividad a modo de ir haciendo un repaso de las clases anteriores, así que vamos a empezar el Kahoot. Ahí va, son 6 preguntitas para relajar los músculos un momento. Me voy a estresar más. Wow. Son preguntas capciosas. Aos países garantirem Ramiro. Siguiente. Editar también en cuarentena. Inge, mi internet está lento y no logra cargar y me sale que ya perdí. ¿Sí? Laura. Sí, está. Sí. A ver, ahora le voy a dar la siguiente. A ver. F por Laura. A mí no me carga lo que es el juego. ¿No le está cargando? No, le saqué screenshot, si quiere se la envío. Ya. Pero la pantalla compartida la puede ver bien. Ajá, sí. Ya, ok, estamos. De todas maneras, una actividad para modo de repaso. Dale. Ay, qué bien le di. Pensé que le había pegado. Le ha fregado. Mierda, Ramiro, no está aflojando. Pero no está conectado a la clase, Ramiro. No está jugando. Estoy en la clase, ingeniero. Ah, está. Carlos no lo había visto a un lado. Perdón. Perdón. Está medio ciego. A ver. Mierda, está un fire ese Ramiro. Yo igual. No, Vamos a dar la última. no era. Yo estaba. Ah, no, soy maldito. Mierda. Es porque hice la tarea. Mierda, alguien estaba haciendo la tarea, ¿no? Es para hacer la tarea. Bien. Batió récord, creo, de audiencia. Okay. Y vamos a finalizarla esa. Y alguien me está escribiendo. O está estudiando o hizo un Homero, ¿qué? No, está estudiando. Yo sé que está estudiando. Ok, vamos a
ahora con el avance de la materia, déjenme por acá terminarlo un momento. Y la anterior clase hicimos ¿no? nuestra primera aplicación base que estábamos haciendo, ¿no? Con la tabla alumno y ya programando un poco en ¿cómo se llama? En Visual Studio. Pero ahora lo vamos a ocupar esa aplicación como ejemplo, no le vamos a aumentar más porque quiero que avancemos con un poco de la teoría de la normalización que estábamos viendo. Déjenme abrir la aplicación por acá porque me va a servir de ejemplo para lo que quiero hacer. Es el sistemita alumno. Que ahora un minutito acá. Me está escribiendo Marco que no puede entrar. Ok. Está mi diseño. Nuestro diseño que teníamos era de nuestra sistemita ese que estábamos haciendo, era algo así, ¿cierto? Vamos a borrar esto acá. Estamos haciendo algo simple todavía, ¿cierto? Vamos a ponerlo aquí. Listo, esta era nuestra tabla alumnos, ¿cierto? Acá estaban su campo primario, el documento de identidad. Esta como es su primary key, la vamos a subrayar porque no hay otra forma acá de darle. Este eran los nombres. Este era el campo apellidos. Y había uno que decía tipo de estudiante, ese lo vamos a cambiar para el ejemplo que quiero hacer ahora por nacionalidad. Okay, eso se va a llamar el campo. Obviamente este es un diagrama ¿cómo se llama este diagrama? ¿No se acuerda? Por 99 puntos de la nota final. Ah, Esto es de estas normas de la segunda fase, todo eso. no, el nombre de este tipo de diagrama. Flujo. Tercera forma normal. No la forma normal, sino el nombre del diagrama. Diagrama de flujo. No, o sea, eso es si fuera programación. Ah, Son los diagrama mismos, de flujo de base de datos. Flujograma. son los mismos ¿De componentes. relación? Exactamente, bien. ¿Qué fue Laura? F. Bien. Tiene hasta Ya tengo mi nota. tiene hasta las 4:30 para pasar por la universidad ahí en Segundo Anillo a recoger su certificado de exhibición. No, mentira. Vamos a anotar acá que faltaba. Otra vez, ingeniero, por favor, no pudo entrar. ¿Perdón? Otra vez, Cajud, ingeniero, no pudo entrar. Tajut. Vamos, vos tenés aquí. Ok, bien, lo que dijo Laura, este tipo de diagrama se llama diagrama entidad-relación, ¿cierto? Como les dije, en la práctica, ya cuando uno está haciendo, ya desarrollando sistemas ya en serio, de verdad,
como que no se lo ocupa mucho porque es simplemente de manera didáctica que uno empieza mostrando este diagrama, ¿cierto? Al igual que el diagrama de flujo, uno cuando está haciendo un sistema, casi no se utiliza un diagrama de flujo como tal para hacer el diagrama de un algoritmo, ¿no? Sino que se utiliza otras técnicas. Pero el diagrama de flujo es muy utilísimo y es útil para otro tipo de diagramas que me imagino lo van a ver o lo están viendo en análisis y diseño, como son los diagramas. Hay un diagrama de flujo, no me recuerdo el nombre, pero de secuencia, creo que van viendo, pero que son muy útiles. Aquí en base de datos, este es el diagrama de clases, que es como viene a ser el equivalente al diagrama de flujo de programación, ¿cierto? Pero ya en la práctica vamos a ir o vamos a ocupar otro que se llama el diagrama de clases, que es el utilizado o el estándar para ya diseñar base de datos. El diagrama de clases vamos a hacer exactamente lo mismo, que acá se lo representa con un rectángulo, y bueno, en la parte superior se pone el nombre de la base de datos y acá adentro se pone los campos, ¿ok? Luego eso se lo va relacionando. ¿Cómo? Eso vi en la investigación, algo parecido, creo. Sí, exacto. Si ustedes han hecho la tarea así como Kevin, que estaba haciendo, como Ramiro, perdón, o fue Kevin, ¿quién fue el que? Y ¿Qué? yo ¿Qué tarea? O sea, la de la diapositiva. No, el que estaba con Fire en el Kahoot, ¿quién era? Ramiro, ¿era? Era Ramiro. Pero yo lo hubiera atinado todas igual. Por dos. ¿Verdad? Sí, entré a la mitad, creo. Y acerté todita. Ah, está bien. Yo estaba No, con Joaquín. si ustedes buscan información de base de datos relacionada, por ejemplo, la tarita que les di, ¿cierto? Del SQL Reader, SQL Command, todo eso. Si lo han buscado en internet, toda la información y ejemplos que sale con este ejemplo de acá, ¿cierto? Con este modelado de acá. En ningún lugar casi van a pillar ya este modelo de acá. No es que sea malo, sino que, como les digo, es a manera didáctica, como introducción a la programación, igual se lo utiliza y es, creo, para empezar a enseñar base de datos es más, un poco más fácil para entender. Y ese ya como les digo, ya se utiliza el diagrama de clase, que es mucho más práctico y es mucho más versátil a la hora de hacer diagramas en este tipo. Como se fijan, está complicado estar haciendo los cuadraditos y redonditos. Entonces ahí adentro se ponen los campos. Esta tabla, por si acaso, tiene un error de diseño porque no está normalizada. Igual lo vamos a representar con una rayita ahí subrayada. Se movió mi base de datos. Vamos a colocar ahí. Ok. Esto de acá es exactamente representado esto. A partir de ahora vamos a empezar a utilizar este diagrama de acá. Lo vamos a poner acá los dos juntos porque esto me va a servir para ir haciendo las comparaciones respectivas, pero vamos a ver. ¿Okay? Eso es más o menos equivalente a nuestro sistemita que estábamos realizando el otro día. Vamos a ver que corra. Que levante. Porque lo que quiero mostrarles es este ejemplo que lo vamos a... Este de acá lo vamos a normalizar porque ahí no está normalizado. Ven ahí, por ejemplo, cuál sería no es error porque igual es válido esto hacerlo, pero cuando uno empieza a programar ya el sistema en el lenguaje de programación, sea Visual Studio o el que sea, si uno no va corrigiendo desde un principio estos errores de diseño, errores entre comillas, después se hace o se complica ahí un dolor de cabeza, y se lo digo de verdad por experiencia, volver a estar rehaciendo su diseño y volver a estar
programando, porque tienen que hacer su diseño, tienen que hacer su programación tanto a nivel de consultas o introducciones SQL y a nivel de programación del lenguaje, no sea cual sea que ustedes utilicen. Entonces se vuelve complicado. Este era nuestro ejemplito que estábamos haciendo, ¿cierto? Lo vamos a dejar ahí por ahora, no le vamos a tocar. Y este de acá, que era el tipo de persona, ahora le vamos a llamar nacionalidad. ¿Okay? Se recuerdan que acá igual una de las mejoras que le hicimos fue incorporar el combo, ¿cierto? Le incorporamos eso porque con esa manera el usuario del sistema ya no tendría la flexibilidad de escribir cualquier cosa ahí, ¿no? Porque podía ponerle masculino, así, con cualquier cosa. Entonces va a ir con masculino, no es, qué sé yo, cualquier cosa puede ponerle. Si es que estuviera esto libre de acá, ¿no? Entonces ya ir solucionando estos baches, si vale el término, minimiza a la hora de la verdad que los datos estén erróneos. Entonces acá igual lo vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, le pusimos un combo box y le llenamos los dos campos masculino y femenino. El otro día en la clase anterior, creo Gabriel fue el que me dijo de que si se podría hacer una tabla para esto. Sí se podría hacer, aunque en la vida real no van a haber más que masculino y femenino, ¿cierto? A no ser que en algunas aplicaciones que he visto prefiero no decirlo, o indiferente, algunas otras varias opciones, que igual se lo puede hacer en una tabla sin ningún problema. Para ese ejemplo vamos a utilizar acá el campo nacionalidad, que acá dice tipo de persona. Ok, aquí, por ejemplo, esto funcionaba así, se pone el carnet de identidad, ¿cierto? Nombre, Juan Pérez, masculino, email tanto. Si acá la nacionalidad yo la dejo libre para que pueda escribir, me puede escribir algo así como boliviano, o puede escribir algo como argentino. Eso yo, así puede escribirse, sucede, ¿no? Porque recuerden de que una vez el sistema está en ejecución, no siempre la persona que lo utiliza va a ser un experto en gramática, ortografía, ni nada de eso. No puede ocuparlo cualquier persona que le den el trabajo para que lo administre el sistema, lo va a utilizar. Entonces acá debería haber algún combo donde yo cargue, ¿no? Un listado de nacionalidades, por así decirlo, y esté fijo, así como esto, y pueda simplemente la persona seleccionarlo, ¿no? Y ya no permitirle que esté ahí. Si yo agarro una solución común que muchas personas hacen, vamos a esperar que cierre un momentito. Yo podría agarrar tranquilamente y ese text box de ahí hacer lo que hicimos el otro día, ¿cierto? Conectar mi combo box y para no causar confusión le vamos a cambiar por nacionalidad. Y aquí yo podría, suponiendo, por ejemplo, al igual que este combo acá, ir cargándole todos los datos que quiero, ¿cierto? Eso lo cargo aquí en ítems. Yo puedo ponerle argentino, brasilero, boliviano, venezolano, suponiendo, ¿no? Y lo hago ejecutar. Y para la persona que va a utilizar el sistema solamente tendría esos valores, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si viene un israelita, un norteamericano, un ruso, qué sé yo? ¿Cierto? Aquí ya no, esto igual tendría que estar así bloqueado. Tendría que cerrar mi sistema, adicionar aquí al combo la nueva nacionalidad, volver a compilar y volver a actualizar
ya sea en todas las máquinas, y una aplicación de escritorio, o actualizar el servidor de aplicación web, si es una aplicación web. Para evitar esto, lo que se hace y evitar de que hayan datos erróneos introducidos, ¿no? Sea por mala escritura, etcétera. Lo que se hace es este ejemplo de acá que vamos a tener, donde está el PowerPoint, que esta sería su tabla equivalente al sistemita. Lo que se hace esto es aplicar las reglas de normalización que hemos estado hablando, ¿cierto? Entonces, aquí al ir introduciendo, por ejemplo, nombres y apellidos, ahí no hay, y carnet de identidad, no hay mucho que, no hay nada que normalizar ahí, porque bueno, pueden haber diferentes, o nombres repetidos, pero de diferentes personas, ¿cierto? Y el que me va a hacer la validación es el documento de identidad. Sin embargo, la nacionalidad, cuando ustedes van introduciendo los datos, pueden haber 1000 personas bolivianas, 10.000 brasileros, 5.000 argentinos, 8.000 venezolanos, ¿cierto? Entonces, ese dato Bolivia, boliviano, brasilero se va a repetir N veces, ¿cierto? Inclusive van a haber algunas nacionalidades de esas de países medio raros, donde no van a saber de qué país está asociado, ¿cierto? Entonces lo que se hace es, en este caso acá la nacionalidad, uno lo visualiza los datos que se van a repetir, porque van a ser repetitivos, y lo que hace es aplicar la normalización, que vendría a ser a convertir este dato repetitivo, lo convertimos en una tabla. Lo vamos a hacer primero acá en el diagrama antiguito. Se convierte en una tabla, y cuando yo hago eso, cuando aplico la normalización, toda tabla tiene que tener un campo llave. En este caso va a ser ID nacionalidad, que los campos igual uno se los puede inventar, si vale el término, de acuerdo a los requerimientos o necesidades que uno tenga en la tabla. Y aquí podemos aumentarle, obviamente, el nombre, la nacionalidad. Que ahí es donde va a escribir boliviano, brasilero, argentino, etcétera, etcétera. Y también podemos asociarlo a un país, ¿no? País, Argentina, nacionalidad, argentino, si vale el término. País, Bolivia, nacionalidad, boliviano. Y hay otros países, no sé, esos medio rusos, esos Kazajistán, kazajistaní, puede ser aquí, no sé yo, tantos nombres raros de países que hay. Y esta tabla puede contener los atributos que sean necesarios para que almacene toda la información relacionada a ese contexto que yo quiero, ¿cierto? Entonces esto quedaría algo así. ¿Cierto? Y como entre este y este hay una relación, obviamente se tiene que crear. ¿Dónde está? Ya lo pasé. Salió uno chueco. Ahí, ¿cierto? Un alumno. Recuerden que en el diagrama de relación se crea, o la relación tiene que tener un nombre, ¿cierto? El nombre de la relación puede ser tiene un alumno. Aquí faltan las cardinalidades, ¿cierto? Un alumno tiene una nacionalidad, pero una nacionalidad va a pertenecer a muchos alumnos, a muchas personas. Así lo vamos a poner aquí la cardinalidad para que se vea.
Un alumno tiene muchas nacionalidades. Perdón, ¿cómo es? Un alumno tiene una nacionalidad. Pero una nacionalidad la pueden tener. Uy, muchos alumnos, ¿cierto? ¿Se acuerdan esto? No, así era como hacíamos los diseños, ¿no? De la base de datos. Entonces, ahí ya quedaría normalizado y inclusive esto es ya aplicando hasta la tercera forma normal porque se evita la redundancia en estos campos repetitivos. Pero un alumno tiene una nacionalidad y una nacionalidad tiene un alumno. Y de acuerdo a las reglas de normalización y de base de datos, ¿se acuerdan de que aquí se aplica una regla que es la llave, el identificador del lado del... Cuando ocurre esto de uno a uno y de uno a muchos, en ambos sentidos, así como lo están viendo acá, el campo ID o el campo primary key de esta tabla del lado de uno pasa físicamente como una foreign key, ¿cierto? ¿Se acuerdan del foreign key que hacíamos? La vamos a poner de otro color ahí con azul, con rojo. Pasa ahí, ¿cierto? Entonces así quedaría el diseño de mi base de datos para este pequeño ejemplo. Entonces acá cuando llenemos, vamos a abrir un Excel para ver datos. Coronavirus. El otro día ya tengo. Ahí nacionalidad. País. Entonces aquí en esta tabla ya no voy a repetir 1000 veces, ni 5000 veces argentino, ni boliviano, ni brasileño, ni del país que sea. Simplemente aquí va a estar registrado una sola vez la nacionalidad y asociada a un país, ¿cierto? País Argentina, nacionalidad Argentina. Inclusive en la base de datos podría ir así, digamos, ¿no? Para diferenciar si es hombre o mujer, nacionalidad, país Bolivia, boliviano, y obviamente aquí en el ID, esto lo podemos declarar ya esto a nivel de base de datos, de forma o de tipo autonumérico, entonces eso va a ser de que se incrementen los valores del campo llave de esta tabla. Entonces una vez teniendo esto, todos estos valores de acá, acabo de escribir en Excel, que obviamente van a estar en una tabla en SQL Server, todo eso se tendría que cargar aquí de manera automática, cosa de que por aquí va a haber otro botón, algún menú, que igual ya vamos a ir viendo el desarrollo de los menús la próxima clase. Una opción que diga agregar nueva nacionalidad y ustedes ahí, o el operador, ya no es preciso que dependan del ingeniero de sistemas, sino que el mismo administrador que sea encargado de manejar este sistema va a ir introduciendo las nacionalidades conforme vayan apareciendo, ¿cierto? Y este combo box se tendría que actualizar automáticamente y no tendría que estar cargando de forma manual acá, no como decimos anteriormente, ¿cierto? Si no, esto sería totalmente impráctico hacerlo esto. Aunque no lo crean, hay sistemas que están hechos así, no sé por qué, pero bueno, ustedes no van a cometer ese error sango, ¿no?
La verdad que es muy impráctico y al final se vuelve un dolor de cabeza. La idea es que todo esté automatizado y relacionado entre sí, ¿cierto? Entonces, volviendo acá a mi diseño, y como dijimos que ahora ya no vamos a utilizar el diagrama de principiante, porque ustedes ya son ingenieros avanzados. Y vamos a utilizar o lo vamos a replicar este mismo diagrama en su diagrama de equivalente en diagrama de clase. Vamos a copiarlo esto de acá. Ok. Incluso es mucho más sencillo hacerlo con este diagrama, van a ver. Esto se convierte en una tabla que es el equivalente. Vamos a simplemente copiar su equivalencia acá en el diagrama de clases, nacionalidad. Y acá se replican todos los mismos campos que tengo en mi tabla nacionalidad. ¿Cierto? Solo que no todos son de magnitud. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está mi tabla, las dos tablas, el equivalente, ¿no? La tabla alumno y la tabla nacionalidad. Igual esta está de forma normalizada porque aquí van a ir todas esos datos que acá en mi anterior diseño se repetían, ¿cierto? Y la relación aquí simplemente es tan fácil y sencillo como acá se ocupan mucho las flechitas y esto va de la tabla que tenga mayor peso, si vale el término, no sé si se entiende con mayor peso, hacia la que esta nacionalidad que es la que depende de esto, ¿cierto? Entonces ahí yo digo que un alumno y se copian y ahí van los mismos valores de uno. Un alumno tiene una nacionalidad y una nacionalidad puede pertenecer a ningún a muchas personas. Acá entonces, y ya no se crea el rombo, ya no existe este rombo acá, sino que se representa directamente con la línea y su flechita. Entonces acá un alumno tiene una nacionalidad y una nacionalidad pertenece a uno o a muchos alumnos o personas, ¿cierto? Es decir, que aquí Juan Pérez, boliviano, Fernando Valenzuela, argentino, y así sucesivamente, ¿cierto? O pueden haber muchos bolivianos, muchos argentinos, muchos brasileños, ¿cierto? Así quedaría representado, obviamente, esto sin esos cuadritos, no existen, eso es así. Ninguno. Es representado así y sin cuadros, ¿cierto? Ese cuadro simplemente así. Así queda el diseño
utilizando diagrama, diagrama de clase, ¿cierto? No sé si se entiende hasta ahí, ¿tiene alguna duda? Si se fijan, Ingeniero, ¿sí? una duda, donde dice y de nacimiento allá donde alumnos no tendría que ir alumnos también, Sí, ¿o sí, no? perdón, me estaba olvidando eso. Bien, era por si se dan cuenta. Exactamente, esto lo vamos a ver un poquito más, porque tiene razón. ¿Quién fue Augusto, ¿no? Fue José Luis Vela. No, ingeniero, no fui Ah, yo. a José Fue Luis. Vela. Sí, Ah, bien. hay que ser justos. Otro que estaba estudiando, entonces. Bien. Ahí di nacionalidad, correctísimo. Y de igual manera, en este mismo modelo de diagrama también existe el concepto de primary key y foreign key, exactamente lo mismo. Sino que acá, por efectos de que no hay, o más práctico, le voy a poner la foreign key de color rojito, ¿cierto? Aunque se diferencia que se está pasando ahí. Y quedaría de esa manera mucho más sencillo, inclusive, ¿no? Y mucho más rápido y práctico que estar haciendo eh, las elipses y los triángulos, los rombos y ¿cómo se llama? Y los rectángulos, ¿cierto? Inclusive, como alguien mencionó, de la tarea que le he estado dando, todos los ejemplos que van a encontrar de base de datos, todos van a estar relacionados así, o todos van a estar diseñados así. Inclusive, si buscan algún diseño de una base de datos de un sistema en específico, todos van a estar en el diagrama de clase, que es el diagrama estándar que se utiliza ahora para el diseño, ¿no? Recuerden que un diagrama de base de datos viene a ser lo equivalente como a los planos para un arquitecto, ¿cierto? Un arquitecto, si bien nivel los planos que realizó otra persona, otro arquitecto, va a tener o va a saber interpretar lo que dice esos cálculos o ese diseño, ¿no? Igual entre ingenieros de sistemas que desarrollan aplicaciones o sistemas de gestión, al ver su diagrama de base de datos, se da cuenta uno ya con la experiencia, se da cuenta al tiro más o menos cómo, o cómo va estructurado o cómo se va diseñando. ¿Okay? Hasta ahí, no sé si hay alguna consulta, dudas. En las próximas clases esto lo vamos a programar y lo vamos a implementar ahí en nuestro sistemita, sino que ahora esta clase quiero ocuparla eh, para ir mostrándole y que nos vamos acostumbrando a utilizar este diseño. No sé si tienen alguna duda ahí, Por mi parte, ninguna. ¿no? Marco, Kevin, Luis. No, Laura, bien, No, ingeniero. ninguna duda. Laura creo sí, ¿no? No, Laura, no, Laura. Sigo aquí, Ah, está, sí, ¿no? estoy Perdón. escuchando. Sí. Perdón. No la veí. Ok. Entonces, acá. Un minuto. Quiero que me ayuden aquí a ir resolviendo en otra ventanita. ¿Alcanzan a ver lo que dice ahí el PowerPoint? Perdón. ¿Sí se ve? Lo pueden ir leyendo y ustedes me van diciendo los nombres de las tablas que van saliendo y aquí aparte lo vamos a ir dibujando, ¿ok? Se necesita una que diga pacientes con el código nombre
apellido, dirección y teléfono. Déjenme ir armando aquí mi tablita. ¿Cuál me dijo Gabriel? Uno que diga pacientes y que tenga el código, nombre, apellido. Bueno, el primary key sería el código, luego sería nombre, apellido, dirección, teléfono y fecha de nacimiento. ¿Paciente? ¿Cuál me dijo? ¿Código? Con el código que sea el primary key, luego nombre, apellido, mm, dirección, teléfono y fecha de nacimiento. Y Dirección. luego otra tabla que diga médico. Vamos a buscar acá. Primary, aquí vamos a colocar el color azul ahí para que se vea. Ok. Y otra tabla que diga médico. Médico, ¿sí? Y que en el médico igual tenga código, nombre, apellido, lo mismo. Teléfono, nombre, apellido, teléfono y especialidad. Ok. ¿Qué Y más? también sería otra tabla que sean los ingresos, ¿verdad? Ahí, a ver, donde cada médico debe poner el número de apellido, Ingeniero, Hola. podemos crear 4 tablas, una que sea del hospital, uno del paciente, uno de la habitación y uno del médico. Nos facilitaría a no voltearla tanto. ¿Una tabla me dicen? Crear Dijo, 4 tablas en total. Ya. Uno que sea del hospital, paciente, médico y habitación o cama, como se lo quiera llamar. Ya, a ver, lo vamos a leer. Acá dice, cada médico se desea guardar el número de apellido. Se señala el control de cada uno de los ingresos del paciente en el hospital. Cada ingreso que realiza el paciente queda registrado en la base de datos. De cada ingreso se guarda el código de ingreso, que será incrementará automáticamente el número de habitación y cama en la que el paciente realiza el ingreso. ¿Correcto? Podemos realizar como dice Jorge, bueno, Sí, sí. correcto, podemos realizar una tabla hospital donde ese hospital tendría un código, ¿no? Va a ser el código del hospital que se lo vamos a asignar nosotros o algún código genérico que tenga el centro, ¿cierto? El nombre del hospital. Los servicios y la dirección. Ujú. Ok, aquí van a salir hartas tablitas. Aplicándolo hace ratito, normalización. Y la otra sería para reentrar el ingreso.
Sí, tiene que tener un código de ingreso. Número de habitación. Y el número de cama, ¿cierto? Porque en una habitación pueden haber varias camas, esto lo vamos a... Ahora vamos a ir relacionando. Primero vamos a ir... Aquí en... Vamos a utilizar esto. Aquí en paciente ven algún campo que se vaya a repetir, así como el de hace rato, el de nacionalidad. Creo que no, ¿cierto? No, ninguno. Ninguno, ¿cierto? Pero aquí en médico pueden observar alguno así a simple vista de que se vaya a repetir. ¿Podría ser la especialidad? Sí, correcto. Correctísimo. Eso me va a dar un ejemplo, algo así como esto. Código, nombres, apellidos. Juan Pérez, cardiólogo. ¿Cierto? Ya van viendo que se va repitiendo, ¿cierto? Y así sucesivamente. Siempre les dije, ¿no?, que hacer este ejercicio nos ayuda a visualizar. Es como una prueba de escritorio, ¿cierto? Ahí nos ayuda a visualizar cuál campo es el que se va a tornar repetido, ¿cierto? Entonces aquí vemos de qué especialidad sí ameritaría, porque imagínense, volvemos acá a nuestro ejemplo del sistemita. Suponiendo que este sea el registro o el formulario para registro de médico, aquí que esto sea especialidad, y si ustedes permiten que ponga la persona que escriba ahí, va a poner cardiología, por ahí por el flojo lo va a escribir así, otro va a escribir cardiología, tal como es, otro incluso punto. Hay algunas personas que son fanáticas del punto y le colocan punto. Entonces, ahí ya en mi consistencia de datos se volvería complicado a la hora de sacar reportes o hacer consultas, ¿cierto? Entonces, para eso es lo que se aplican estas técnicas de normalización. Y como dice Jorge, está correcto, acá el campo de especialidad es el que se convertiría en una tabla normalizada, y a esa tabla le creo su propio campo ID, su propio primary key, le creo el nombre de la especialidad, que debe ser color negro, señorita. Acá lo reducimos para que quede así. Y hacemos la relación, ¿cierto? Simplemente con la flechita
Y bueno, aquí tendríamos que adicionar una cosa más, la cardinalidad. ¿Cómo quedaría? Un médico tiene una especialidad, ¿cierto? Pero una especialidad puede tener o pertenecer a varios médicos, así como en nuestro Excel de acá, ¿cierto? Una especialidad puede pertenecer a varios médicos, ¿cierto? Cardiólogo es una especialidad, pero puede pertenecer a 1, 2, 3, 20, 50, 100 doctores, ¿cierto? Sin embargo, un médico va a atender en una especialidad en específico. Entonces, ¿qué se hace cuando hay esa particularidad? ¿Recuerdan lo que vamos a hacer hace ratito? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda? Nadie. ¿Hacer clases? ¿Perdón? ¿Hacer clases? No, no. Ahora lo voy a colocar ahí en un minuto. Esto acá. ¿Cómo fue su pregunta? No la entendí muy bien. Hasta aquí ya este campo lo hemos llevado a una tabla, ¿cierto? Entonces este campo de acá tiene que aparecer, pero bueno, aquí faltan las cardinalidades, ¿no? Acá. Un médico tiene una especialidad, pero una especialidad puede pertenecer a uno o muchos médicos, ¿cierto? Cuando hay esta particularidad en la cardinalidad de las relaciones, ¿qué se hace? Un primary key se lleva del otro lado, ¿cierto? ¿Recuerdan? Que hace ratito en el ejemplo anterior Jorge me lo dijo también. Y acertó con la pregunta. Foreign key. ¿Cómo? Un foreign key. Sí, exactamente, se crea una foreign key de ¿cierto? El campo de especialidad, identificador de especialidad. Viene acá la tabla médico, pero como foreign key, ¿cierto? Lo voy a representar de colorcito rojo. Así quedaría, ¿cierto? Ingeniero, un médico puede tener una o más especialidades, ¿no? Si se da ese el caso, si fuera ese el caso, habría que hacer otra operación acá que todavía no lo quiero mezclar para no corregir, tendría que nacer otra tabla intermedia. Se puede dar el caso, es más, en la vida real existe, ¿no? Que un médico tenga varias especialidades. Pero por ahora, en este ejemplo, vamos a hacer de cuenta que solamente el médico tiene una especialidad, ¿ok? Para no complicarlo ya esto un poco más, porque aquí nacerían más tablas. Ok, ok. O Ok, sea ok. que se hace otra tabla especialmente para eso. ¿O Sí, cómo? exacto. Si es que fuera el caso donde, si fuera así, ¿no? Juan Pérez tiene cardiología y aparte también es autólogo, no sé, me estoy inventando, no sé si fue Pérez. Bueno. Si se diera ese el caso de que un doctor tenga una o más especialidades, es decir, 2, 3, 4, 5 especialidades, aquí ya la relación sería un médico tiene una o muchas especialidades, ¿cierto? Que quedaría así. Un médico tiene una o muchas especialidades y una especialidad que pueden tenerla uno o muchos médicos. Y cuando hay esta particularidad acá de uno a muchos en ambos lados, ¿se acuerdan qué se hace? Igual en el diagrama de entidad-relación se da eso. No me acuerdo. ¿No se acuerdan? Se crea una tabla intermedia, ¿cierto? Una tabla que viene aquí
Ah, ya, y ahí se pone Los campos, ajá, los los primary campos key, ¿no? primary key pasan acá de entrada los dos, ¿no? Ah, sí, eso nos dio de examen, creo que para el anterior semestre, ¿no? Sí, correcto. Ah, sí, sí, me acuerdo. ¿Se acuerdan, no? Ya se van acordando, ¿no? Ajá, sí, claro. Cuando hay esta particularidad de uno a muchos, en ambos lados se crea una tabla intermedia y de entrada se ponen los campos primary key acá, que pasarían como foreign key, ¿cierto? Estos campos acá pasarían como foreign key y se le adicionan los campos que se vean convenientes. Por eso ahorita no quiero complicarlo, vamos a ir subiendo de a poquito. ¿Ok? Vamos a hacer de cuenta que por ahora el mundo es perfecto y un médico solamente tiene una especialidad. No le alcanzó la plata, tiene un médico para tener otra especialidad. ¿Ok? Lo vamos a colocar ahí. Y entonces ahí esta tabla médico que antes estaba aquí, incluso acá pueden haber otros campos propios relacionados de la especialidad, no sé qué más por ahí, no soy médico, pero con seguridad que sí van a haber muchos más atributos aquí en especialidad. Pero por ahora lo vamos a dejar ahí con estas dos tablas. Y acá en hospital, aquí hay algún campo que se pueda aplicar esta misma normalización de acá de sacar a una tabla. Fíjense. Servicio. Sí, correcto, servicios. Bien. ¿Quién dijo? Por ahí igual. Yo, José Luis. Ah, José Luis. Bien, José Luis. Vamos a ver, uy, más acá. Ok. Perdón. Servicios, ¿cierto? Vamos a borrar. Al crear una, o al hacer su nueva tabla, se crea su propio ID de cajón, ID servicio. Pueden ponerle así, SRB, el nombre de los campos, recuerden, uno mismo lo define a su propio criterio, si era el término, pero que sean lo más cómodo para ustedes. Yo aquí, a modo didáctico, le voy a poner el nombre completo, el nombre del servicio, en sí. Este tendría que ser el primary key, ¿cierto? Hacemos su relación. Un hospital brinda muchos servicios y un servicio puede pertenecer a muchos hospitales, ¿cierto? Aquí ya tenemos la particularidad de esta de acá. Aquí lo vamos a dejar, esto queda así, ¿sí? Como ven, lo que eran tres simples tablitas, ya cuando van aplicando normalización, y eso no se lo aplica solo por aplicarlo, sino como el mismo concepto lo dice, es para evitar redundancia de lo data. Y a la hora de la verdad sí que ayuda un montón. Yo una vez quise hacerme hecho el bueno, hice un sistema así sin aplicar todo esto, normalizaciones y todo eso. Fue creciendo el sistema y de ahí cuando tocó hacer cambios y todo eso fue brutal. Tal punto que preferí empezar de cero, estar modificando eso. Por eso es importante dedicarle su tiempo a la parte del diseño de la base de datos. Parece que uno está perdiendo el tiempo ahí dibujando o haciendo cuadritos en un papel, pero a la hora, la verdad, es realmente importante. ¿Okay? Entonces, aquí, ¿cómo quedaría esto? Ah, bueno, aquí. No, todavía eso no. Borramos este campo de acá porque lo hemos convertido en una tabla, ¿cierto?
Entonces, un hospital puede tener uno o varios servicios, ¿cierto? Puede tener medicina general, pediatría, oncología, cardiología, todos son los servicios que vienen acá. Y un servicio puede pertenecer a uno o muchos hospitales, ¿cierto? ¿Correcto? Es decir, cardiología puede estar en muchos hospitales de ese sistema que vayan a pertenecer, ¿cierto? A ver, alguien está escribiendo por acá. Ok, Batina, ok, que esté bien. Saludos. Ok. Ahí ya caemos al caso de acá que estaba consultando Jorge hace un momentito, pero que acá no nos podemos hacer los desentendidos ni nada de eso porque la regla así la regla del diseño de base de datos es así, ¿cierto? Entonces un hospital puede tener muchos servicios y un servicio puede pertenecer a varios hospitales. Entonces dijimos, cuando hay esta característica en las relaciones, lo que se hace es automáticamente y sin pensarlo mucho se crea una tabla intermedia. Esto lo vamos a reducir un poquito. ¿Ve? Lo vamos a reducir. Esto lo vamos a reducir. Se crea una tabla intermedia donde van como foreign key los primary key de ambas tablas de entrada de cajón, es decir, acá vamos a poner con minúscula, código hospital, le vamos a llamar código H. Código servicio. Y esto, la relación aquí sería que baja de la raya del medio de la que van las dos relaciones y se la une mediante una flecha o una relación simple. Ahí. Y obviamente esto tiene que tener su nombre de tabla, que generalmente uno le pone como nombre I para saber luego, para no perderse hasta mentalmente, si el término, se le pone a estas tablas intermedias prácticamente el nombre de las dos tablas. Hospital servicio es la práctica que yo utilizo. Ustedes pueden ponerle ser servicio hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta tabla, igual cuando uno lo hace en SQL Server, igual se implementa físicamente, es decir, igual tiene que tener su create table y todo eso. Quizás aquí no lo vean todavía el sentido de esta tabla, pero ya cuando uno lo está programando, lo está implementando, ahí dice, esta tabla sí es necesaria. Lo vamos a ver igual cuando estemos haciendo, ya cuando vaya creciendo nuestro otro sistemita. Ahí lo van a ver que es totalmente necesario esta tabla intermedia. Aquí en esta tabla intermedia va a haber van a estar los datos relacionados de qué hospital y qué servicio, es decir, ahí va a estar el muchos a mucho. Esta tablita simple y michi que uno le da aquí con dos campitos es la que va a tener
registrado la relación de todo de todos los servicios que tienen este hospital y todos los hospitales que pertenecen a este servicio. Aquí en esta tabla ahí va a estar registrado. Y estas tablas, hospital y servicio, las dejamos así con sus atributos propios. ¿Okay? No es lo mismo que acá, que esta pasa a la tabla que tiene mayor preponderancia, ¿cierto? Sino que al ser de uno a uno y de uno a muchos, el lado de los uno pasa a su campo primario aquí a la tabla médica. Muy a lo contrario de acá, de la relación, cuando hay una relación muchos a muchos. ¿Cierto? Aquí automáticamente se crea una tabla intermedia y pasan los dos códigos como foreign key. Eso me estaba olvidando. Rojo le estamos poniendo los foreign key, ¿no? Y sin negrita y... Ok. Estos son llaves foreign key. Pasan automáticamente y se crea la relación ahí. ¿Cierto? Y ahora vamos a nuestra tabla de ingreso y con eso vamos a finalizar. Vamos a ponerlo por acá. Y aquí la tabla de ingreso, prácticamente va a ser la esencia de mi problema o la esencia del enunciado. ¿Dónde está? ¿No? Porque, ¿qué dice? Cada ingreso que realiza el paciente debe quedar registrado en la base de datos, ¿no? Es decir, va a ser ahí, en esa tablita de ingreso es donde va a estar todo el flujo de información, todo su historial de ingresos de esa persona al hospital, ¿cierto? Debe quedar registrado en la base de datos. De cada ingreso se guarda el código de ingreso, obviamente. Tiene que tener un código de asignación de ingreso, el número de habitación y la cama en la que el paciente realizará el ingreso y su fecha de ingreso. Fíjense, su fecha de ingreso. Incluso tenemos que registrar al paciente ahí, que paciente es el que se va a registrar, ¿cierto? Entonces creamos nuestra tabla ingresos con sus campitos que me los da ya el enunciado. Tiene una fecha de ingreso, un código de ingreso, tiene una fecha de ingreso de la persona, tiene un número de habitación y tiene un número de cama. Esos son los datos propios de la tabla de ingreso. Pero aquí tenemos que empezar a relacionarlo con toda esta estructura de tablas que hemos armado acá, ¿cierto? ¿Quién es el que va a entrar? El paciente, ¿cierto? Tengo que tener relacionado qué paciente es el que voy a registrar en ese ingreso. Pero le vamos a poner los campos, vamos a ver qué sale, ¿sí? En ese ingreso también necesito saber qué hospital es, ¿cierto? A qué hospital está ingresando. Por esta relación de acá ya voy a saber, inclusive, y tengo que saber, y tengo que saber cuál es el médico que va a estar con esa persona relacionada, ¿cierto? Entonces aquí un paciente puede generar muchos ingresos, pero un ingreso va a pertenecer a un paciente. Entonces, aquí lo vamos a poner para diferenciar código. Entonces, cada una de esas tablas con las que estoy relacionando, su código primary key, su llave primary key, perdón, pasa a ser una llave foránea en esa tabla, porque así va a quedar registrado físicamente. Voy a saber también a la hora de hacer una consulta en el sistema, voy a saber exactamente a quién
pertenece a esos registros, ¿cierto? El código del paciente, el código del médico y el código del hospital. Código. Y estos vienen a ser llave foránea, ¿cierto? La rojita la estoy poniendo como llave foránea. Y algo así, quizás analizándolo un poco más a fondo, puede ser que salgan más tablas, pero este código de ingreso es el primario key. Pero así se iría armando la telaraña de una base de datos, ¿cierto? Aquí, si se ve un poco medio grande, imagínense cómo se vería con un diagrama de entidad de relación donde tenemos que tener redonditos y rombitos por todos lados, ¿cierto? Por eso se utiliza este que es mucho más práctico a la hora de hacer el diseño y la implementación. El diseño más que todo. No sé si hay alguna duda, consulta. No, yo no tengo. ¿No? Gabriel, Marco, Jorge, Luis, Laura. No hay duda. No, ninguna, todo claro. Más claro que el agua. Simón, No Más tengo claro dudas, que el pero amor tampoco de ella. certezas. Uy, ay, ay. Ok, esta se lo voy a copiar ahí al Classroom, le voy a poner el enunciado con este diagrama para que lo tomen de referencia, ¿les parece? Sí, por favor. Eso le iba a decir. Ok. Ahora vamos a hablar de tareas. A la mierda. No, mentira. No lo voy a llenar de tarea tampoco. Sé que están atareados que las otras. Ay, qué buena gente. Tengo que hacer 42 preguntas de electromagnetismo. ¿De qué materia es? Electromagnetismo. Uf. Aprovecho. Pues, Eso es para que no se salgan de la cuarentena. no, ¿eh? Ok. Estamos a fecha 31, ¿cierto? Qué chingado. Ya, ya nos han solicitado que vamos pasando la planilla de notas con el tema de para Lito 2, ¿cierto? Ya estamos en el cierre Lito 2, que lo han habilitado desde ayer 30 hasta la próxima semana, hasta el 11, hasta el 11 de abril, hasta el sábado 11. Entonces, para esa actividad y para tener, obviamente todas las otras tareas igual van a sumar y se van a promediar, pero tiene que haber una evaluación significativa, le llaman, ¿cierto? Claro. Entonces, para esa actividad de evaluación significativa, les voy a crear como un trabajo práctico, puede ser de unos 5 enunciados, así como este, o inclusive menos, o pueden ser 10 o 20. Un enunciado así como este, donde ustedes obviamente van a tener que realizar esto, ¿cierto? El diagrama, utilizando el diagrama de clase. Solo el diagrama de clase, nada de SQL, ni Visual Studio, ni nada, solamente el diagrama, ¿ok? perfecto. Perfecto. Ok. Eso se lo voy a subir para como les digo, sería como el examen, entre comillas, para este y todos. ¿Esto hasta cuándo sería o Eso cuándo? se los voy a dar para que lo presenten hasta el capítulo de mi calendario. Hasta el 8 de abril, ¿les parece? Hasta la próxima semana. Ay, sí. Sí, está bien, ingeniero, gracias. Está bien, ¿no? Está bien. Son prácticamente una semana. O sea que así también yo tenga unos 2 días para corregirlo y subir las notas, ¿ok? Sí. Sí. Sí, ingeniero, está bien. Gracias. Ok. No hay problema.
Ingeniero. Esa por un lado, y como tiene que haber una evidencia evidencia de evaluación de esta clase, le voy a subir solo un enunciado, así como este, ¿dónde está? Un enunciado parecido a este, pero de otro problema, solo uno, a modo de práctica también ustedes, para que practiquen y lo hagan el diseño de su diagrama de clase, así tal como este, ¿no? ¿Eso va a ser como una tarea o...? Sí, como una tarea de esta clase, ¿ok? Ok. Para que practiquen, de modo que lo practican, y el jueves, preséntenlo hasta el jueves, ¿ok? Hasta el jueves antes de la clase Ya, sí. voy a poner la tarea. Ese es solamente un enunciado para que lo hagan y lo practiquen. Ese les va a servir como ejercicio para ya la tarea del hito, ¿no? De evaluación. Sí. ¿Ok? Está bon. No sé si hay alguna Sí. duda más. Solo hay que hacer ese diagrama, ¿no, Inge? Sí, yo le voy a poner un enunciado y ustedes tienen que hacerme el diagrama. De ese enunciado, obviamente, son diagramas diferentes, ¿no? Para cada problema hay un diagrama. ¿Sí? Sí. Ingeniero, Sí. ¿qué día lo va a subir el enunciado? Ahorita, dentro de un ratito termina la clase y lo subo a tomar así. Ya, gracias. ¿Ok? Muchas gracias. Después acá, alguien más que falta en la lista. Ramiro está, ¿no? Bien, no está viendo Ramiro. Sí, estoy ingeniero. Sí, Estoy. ¿no? José Luis. Kevin. También. Sí, estoy. Está Kevin. Sí. André. Y Laura. Ingeniero. Laura, ¿está todavía? Sí, ¿Me lo puede sí, dictar, ingeniero, dígame. ¿me lo puede dictar su código, por favor? ¿Mi nombre le dicto? Sí. Allá, CIS 61 49 59 4. Tranquila. 61. 49 59 4. Laura, ¿solo un nombre tiene, hermano? Belén. Ah, No, Laura. no, Belén Suárez Martínez. Laura Belén Suárez. Ok, era la única que me faltaba. Después, ¿no hay más falta que uno? Ingeniero. Falta Jorge Alejandro, pero no sé por qué no Vale. se conecta. Jorge Alejandro y Agustín, ¿no? Sí. Ya yo lo voy a contactar a ellos para que me den sus datitos. Es que todas mis listas, todo eso lo dejo allá en la universidad. Ingeniero, Sí. ¿puedo modificar mi código de estudiantil, por favor? Claro, ¿cuál es? El número 6. Sí. 6272 571. 5, 7. Ok. Perfecto. Gracias. Ok.